Bienvenidos al canal del ingeniero aduanero, hoy con las noticias del suroccidente colombiano y seguimos en el desarrollo de esta noticia tan importante, de esta noticia que tiene en vilo tanto a Colombia como, a Colombia, Ecuador no, porque Ecuador es el que no ha querido negociar, ¿sí? Queremos ver cómo le ha ido a la canciller Villavicencio, queremos darles la información de dos boletines que salen, uno de la Cancillería ecuatoriana y otro de la Cancillería colombiana. Entonces vamos a dar lectura a estas reuniones o a estos boletines de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, que titula Reunión de Cancilleres y Autoridades Ecuador-Colombia. Las cancilleres Gabriela Sommerfeld del Ecuador y Rosa Villavicencio de Colombia, junto a autoridades de ambos países, mantuvieron una reunión de trabajo orientada a abordar de manera integral la relación bilateral en materia de seguridad, control fronterizo, energía y comercio. Como lo habíamos dicho esta mañana, o mejor dicho, esta tarde en nuestro live, desde el Puente Internacional Rumichaca, ¿no? Durante el encuentro se acordaron medidas para avanzar en la coordinación de acciones en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional. Asimismo, se analizó el estado de cooperación en materia de energía, mecanismos para hacer más expedita la colaboración en el ámbito judicial, y se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en relación comercial bilateral. Los gobiernos del Ecuador y de Colombia reiteraron su compromiso para mantener un diálogo permanente para abordar los desafíos comunes en la región y superar las diferencias en el menor tiempo posible. Y eso es lo que dice la Cancillería ecuatoriana, ¿no? Con fecha de hoy, 6 de febrero del año 2026. Y vamos a leer el boletín de prensa que sacó la Cancillería colombiana, que dice como título: Colombia y Ecuador sostienen reunión para revisar la agenda bilateral. Espérenme un momento. Vamos a buscar aquí. Ese boletín. De la Cancillería, para poder tener claridad de qué es lo que está pasando. Bueno, la Cancillería aquí emite este boletín que dice lo siguiente. Lo ha publicado en la página de la Cancillería hace una hora y tiene el título de Colombia y Ecuador sostienen una reunión para revisar la agenda bilateral. Bogotá, 6 de febrero del año 2026, Quito, Ecuador. Las cancilleres de Colombia, Rosa Yolanda Vicencio Mapi, y del Ecuador, Gabriela Sommerfeld Rosero, sostuvieron una reunión bilateral de alto nivel en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, con el objetivo de fortalecer el diálogo político y avanzar en una agenda conjunta frente a los desafíos comunes de la región fronteriza. En el encuentro, con la participación de una amplia delegación colombiana integrada por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, los viceministros de Relaciones Exteriores, de Comercio, Industria y Turismo, de Justicia y del Derecho, así como altos funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y de Ecopetrol. Uno de los ejes centrales de la reunión fue la seguridad en la zona de frontera, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado transnacional. En este contexto, el Ministerio de Defensa de Colombia expuso las acciones que se vienen adelantando contra el narcotráfico, cuyos resultados han sido más contundentes que en años anteriores. De igual forma, el ministro explicó que se ha
priorizado la zona de frontera con el Ecuador, aumentando las capacidades de la fuerza pública para ser más efectivos contra la producción, tráfico y comercialización de cocaína. Asimismo, el ministerio enfatizó a la relevancia de contar con la cooperación de las autoridades del Ecuador para garantizar la seguridad fronteriza y lucha contra el crimen transnacional, con especial énfasis en el narcotráfico. De igual forma, las delegaciones revisaron varios temas en materia de cooperación judicial, en especial aquellos relacionados con el traslado de personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos. Durante el diálogo, las delegaciones también abordaron la cooperación energética bilateral, reconociendo el carácter estratégico de este sector para el desarrollo económico, la integración regional y la estabilidad de ambos países. En este sentido, se destacó la importancia de avanzar en condiciones que permitan reactivar y profundizar los mecanismos de cooperación en materia de energía eléctrica e hidrocarburos. En el ámbito comercial, Colombia solicitó la suspensión de la resolución arancelaria del 30% adoptada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador el 24 de enero de 2026, mientras los dos gobiernos adelantan las conversaciones con el fin de llegar a acuerdos de mutuo beneficio. No obstante, el gobierno de Ecuador manifestó que evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión. Ante esta situación, el gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos. Asimismo, hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento de Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969. Al cierre del encuentro, Colombia reiteró su disposición de mantener un diálogo permanente con el Ecuador y a seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en favor de la estabilidad, el desarrollo y el bienestar de los pueblos de ambos países. Esa es la respuesta, o bueno, ese es el boletín de prensa que saca la Cancillería colombiana, porque Ecuador no dio su paso. Entonces, miren la gravedad del asunto. Va a haber una aprobación de decreto donde prohíba productos estratégicos de Ecuador para la importación, como el arroz, frutas y algunos productos del agro, que van a estar siendo de prohibida importación de manera terrestre, tanto por San Miguel, que está cerrado, que no hay funcionamiento de ese puente, pero está prohibido por San Miguel, y también por el puente internacional Rumichaca. Terrestre no se puede. Y ahora, si se importa de Ecuador vía marítima, tendrá que pagar esta tasa del 30% recíproca a la que a Ecuador primeramente aplicó, ¿no? Que ya está en vigencia desde el 1 de febrero de este año. Complicado, grave, ¿sí? Ecuador no da un paso atrás, quiere asegurarse de que los demás temas, en temas de seguridad energéticos, sobre todo el tema de seguridad, que se dé, ¿no? Entonces, porque me imagino han de pensar que son las promesas de siempre, pensaría yo así, es un pensamiento particular, y que no le cumplan, ¿no? Porque Ecuador internamente está viviendo un ambiente de violencia generalizada. El año pasado cerraron con más de 8.800 homicidios, y esto lo hace uno de los países más peligrosos. Entonces, creo que es una estrategia de Ecuador para, digamos, que Colombia acompañe en esto que ellos piden y que dicen que es así. Pues a pesar de que el Ministerio de Defensa colombiano ha dicho que ha habido resultados en materia de incautaciones y en materia de lucha contra los grupos al margen de la ley, pues no convence del todo a las autoridades ecuatorianas. Entonces, ese es el anuncio, ¿sí? Entonces, la aplicación recíproca del 30%. Bueno, nosotros veníamos el martes, perdón, el día, sí, martes 3 de febrero, pues se realizó una marcha con este sentido, ¿no? Para que se derogue esa
esa resolución de la CNAE para que tumben ese 30%. ¿Qué pasó? Colombia, yo lo dije, me entrevistaron de una emisora. ¿Por qué Colombia no ha firmado el decreto? Lo decíamos, es estrategia. No puede firmarlo Colombia porque aparte de que cuando el presidente Noboa anunció esta tasa de seguridad del 30%, Colombia al otro día le quitó la energía 22 de febrero, perdón, 22 de enero le quitó la energía. Entonces eso fue como una cachetada también a lo que están pidiendo el gobierno ecuatoriano, ¿no? Queremos saludar aquí a Marcela Patiño, que está ahí pegada aquí, a nuestra amiga Clarita Rosero en Tulcán, a nuestro amigo Jaime Rojas, a nuestro amigo Alejandro Vallejo. Esa es la información, son malas noticias, ¿sí? No sabemos qué impacto vaya a tener. Ustedes han mirado los informes aquí en este perfil, donde el puente prácticamente estaba vacío de la exportación colombiana que sale hacia Ecuador, hacia Tulcán, que es su primera ciudad, y también del lado ecuatoriano sí está fluyendo normalmente las importaciones porque no se había firmado ese decreto. Ahora con esto, creo que en 5 días esto entra a regir, ¿no? Entonces, prepararnos para lo que venga. Se van a ver afectados varias fuentes de trabajo o plazas de trabajo, porque hay muchas personas que viven, por ejemplo, miren el arroz está de prohibida importación. Ahora, haciendo los análisis de todos estos días que hemos hablado de este tema, los analistas que viven en otras partes, o sea, que están en Bogotá, o que están en Quito, o que están en Guayaquil, o que están en Antioquia, ellos dicen busquen otro mercado. Y el problema no es buscar otro mercado. El problema es qué vamos a hacer los habitantes de frontera si esto pues disminuye en un 70-80%. Que vivimos de esta actividad de servicio en los temas de prestación de servicio en logística, en aduanas, comercio exterior, transporte, y se ven afectados todos los ciudadanos. Entonces nosotros esperamos que el gobierno haga lo propio, el gobierno colombiano haga lo propio, y que es acompañar a Ecuador en el tema de seguridad de la frontera. El presidente Noboa, el día que dio el anuncio, dijo que la seguridad cuesta. Y no solo cuesta dinero, sino que les ha costado la vida de los ecuatorianos. Entonces, él exige que Colombia haga un acompañamiento que se pueda palpar, ¿sí? Porque dicen que no sienten el acompañamiento en la frontera. Son 586 kilómetros de frontera que tiene Colombia con Ecuador y es complejo, ¿no? Es muy complejo este tema porque, sea como sea, ha habido unas situaciones muy cuestionables, por ejemplo, en materia de la seguridad, por ejemplo, portuaria. Entonces, ¿a qué me refiero? Embarques de las empresas del señor Noboa han aparecido con cocaína. Entonces, esto es gravísimo, ¿no? Entonces, los grupos al margen de la ley están utilizando cargamentos legales para llevar este producto ilegal a los diferentes países donde llega el banano ecuatoriano. Entonces, estas son las noticias que les tenemos. Este es el informe de hoy. Pues, analizar, no hay que analizar mucho, ¿sí? Ya están diciendo ahí, no hubo consenso allá, no hubo acuerdo, se trabajaron los temas, pero estamos ante una situación muy crítica, porque ahora sí es cierto que la frontera se va a ver prácticamente diezmada. ¿Qué hacer? Nosotros, los ciudadanos de a pie, no tenemos el poder para hacer nada, ¿no? Puede venir que se tomen acciones como la del martes 3 de febrero, de hacer protesta, ¿sí? Que eso es como lo más obvio, ¿sí? Y presionar a los dos gobiernos. Entonces, estas acciones o estas vías de hecho tendríamos que esperar para mirar cómo se dan. No podemos nosotros adelantarnos a algo que no ha sucedido, ¿sí? Porque esto es de planificación
Y mirar, pues me imagino que tan pronto saque el decreto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se tomarán acciones para hacer el llamado a los gobiernos. Miren, eso no sé si me da tristeza o me da pena, ¿no? Porque miren que el comercio exterior aquí en Colombia, perdón, aquí en la frontera, da muchos trabajos, muchos, muchos. Le da trabajo directo, indirecto, formal e informal. Se afectan muchas personas, ¿sí?, que viven de la cadena. Es una cadena de valor, se llama así. ¿Por qué? Porque resulta que no solo se beneficia la agencia de aduanas, la empresa de transporte internacional, el transportador, o sea, o el dueño del vehículo, o el conductor del vehículo y el dueño del vehículo. No solo se beneficia la bodega, sino todo lo que está inherente o alrededor de ellos. Por ejemplo, los hoteles, por ejemplo, los restaurantes, las cafeterías y una serie de cosas, ¿no? Los bancos. Entonces, preocupa y esperar mirar, ¿no? No podemos hacer absolutamente nada en materia de legislación, no sé, no sabemos qué vaya a pasar, pero sí esperamos que esto no vaya a pasar. Bueno, es que no, o sea, ni siquiera podemos decir que no suceda. Ya lo están diciendo a través de un documento oficial de la Cancillería que va a pasar, que hay que aplicarle a Ecuador el 30%. Recíproco. Más la prohibición absoluta, prohibida importación terrestre de productos estratégicos de Ecuador. Entonces, bueno, ahí saludamos a mi comandante John Mora, que se pega también a la transmisión del canal del ingeniero aduanero. Hoy 6 de febrero, las noticias no son buenas, mi comandante. Y aquí seguimos pues dándole a esto, ¿no? Entonces, posiblemente ya estén por firmar el decreto de reciprocidad para aplicarle el 30% a los productos ecuatorianos. Bueno, entonces, no siendo más, yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Gracias por conectarse con nosotros y enterarse de lo que está pasando. Vamos a hacer un seguimiento, pues vamos a ver qué pasa y seguiremos informándoles tan pronto tengamos una respuesta más alentadora o, en su defecto, la entrada en vigencia de este 30% del arancel. No sé, es una tasa de seguridad. Por seguridad nacional, dice el boletín de la Cancillería, dice que por seguridad nacional van a aplicar ese 30% también. Y de paso, como nosotros hace unos días leímos el borrador o el proyecto de decreto aquí, donde prohibía muchos productos para la importación. Y a la mayoría del universo arancelario que viene de Ecuador le pone el 30% de tasa de seguridad. Eso es todo. Agradecerles a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. Informaciones que no son tan alentadoras. Miren que en este día pude hablar con algunos funcionarios de la DIAN que también están preocupados, ¿no? ¿no? Porque ha bajado ostensiblemente el tráfico de vehículos hacia el Ecuador y también hacia Colombia, porque hay algunos importadores que, aunque la medida no ha entrado en vigor, tienen miedo. ¿Sí? Entonces tienen miedo que en algún momento del trayecto del despacho de la carga desde origen hasta Ipiales entre en vigencia alguna norma y tengan problemas con esa mercancía y no la puedan comercializar o no la puedan importar. Entonces esas son las situaciones que preocupan ahora al sector del comercio exterior, al sector transportador, y estaremos mirando las acciones más adelante, ¿no? Hay que acompañar, decirles a los ciudadanos, miren, este problema nos afecta a todos. Rumichaca, todos los vehículos que pasan legalmente al Ecuador y también legalmente del Ecuador a Colombia,
generan dinero y trabajo para todos los involucrados. Entonces, por ahí nos escribía alguna persona, un comentario, eso es problema de ustedes, dijo. No, eso es problema de todos. Más de 1.800 familias trabajamos en este sector del comercio exterior, que es un multisector, ¿no? Porque está el sector transporte, imagínense, el sector bien poderoso del país, porque se para el transporte y se acaba el mundo. Y tenemos también, pues, al sector del comercio exterior, pues tenemos algunos representantes, digamos, fuertes, pero no es tan poderoso, voy a decirlo así, representativo como el transporte de carga, ¿no? La ACC, que son uno de los más conocidos aquí en Nariño, pero a nivel país hay muchas asociaciones que agrupan o son gremios que agrupan transportadores también, ¿sí? Que son fuertes, ¿no? Y cuando estos gremios se juntan, y esto es un resultado muchas veces a favor, ¿no? Porque paralizar el país, que no se mueva un kilogramo de comida, por lo menos, es complejo, ¿no? Entonces eso ha generado presiones a muchos gobiernos, pero esto hay que trabajarlo de lado y lado. Esto no es un trabajo solo que lo haga Ipiales o que lo haga solo Tulcán, no, hay que trabajar, creo que desde las empresas exportadoras, de las empresas importadoras, en Ecuador, por ejemplo, pueden hacer su manifestación también, y del mismo lado, igual del lado colombiano. Porque a la hora del té, miren, se afectan vidas. La persona que esté trabajando hoy, que tenga un préstamo, por ejemplo, y que le digan mañana, no, yo ya no trabajo porque las tasas aplicadas a las mercancías de importación y exportación no permiten que tengamos más empleados. Entonces, miren esas personas que están debiendo sus préstamos, todas estas personas que han comenzado cualquier tipo de crédito, que de la noche a la mañana le despidan del trabajo, que de la noche a la mañana le digan muchas gracias, ya no necesitamos sus servicios. Entonces es complicado, ¿sí? Entonces yo el día de la marcha miré a un ciudadano gritando a las personas de la marcha, pensando que se estaba protestando contra Petro o algo así. Algo así alcancé a entender, porque pues bueno, no quería de pronto tener una reacción diferente o una reacción violenta o algo por el estilo, porque muchas veces la gente dice cosas que no son cuando no conocen el tema. Entonces, todas las personas, yo creo que si están viendo este live, o las personas que estamos en conocimiento de eso, hay que explicarle. Miren, yo a veces me tomo el trabajo de explicarle a la gente que no conoce. Aquí en mi barrio, por ejemplo, yo le explico a la vecina o le explico al vecino, y oiga, pero ¿de qué es que se trata eso? Entonces le comienzo a explicar, mire, esto pasa, esto, y posiblemente suceda esto, porque miren, incluso siento que estoy especulando al decir que pues mañana despidan, o pasado mañana, bueno, cuando esto entre en vigencia del lado colombiano, vayan a despedir a las personas. De pronto yo estoy especulando, voy a decir, no, es que lo que pasa es que todavía nos va a servir con el 30%, por ejemplo. Pero en realidad eso no es así. Ese costo se lo va a trasladar al consumidor final, pero primero ese costo debe asumirlo el productor o el comercializador. Entonces, los volúmenes bajarán. ¿Bajarán en qué? En esa misma proporción, en ese mismo 30%, posiblemente bajen las operaciones incluso más. Entonces, las personas que conocen del tema sabrán que estamos diciendo que, bueno, una oficina con cuántas operaciones se puede mantener. Voy a decir algo, 30, una diaria, por decir algo. Listo, y que baje a 5 mensuales. ¿Sí? No se podrá sostener una empresa. Entonces, habrá empresas que tendrán que reformar su estructura de personal, o habrá empresas que tendrán que cerrar, lastimosamente. Y eso es así, es que cuando hay este tipo de cosas, uno dice, bueno, ¿cómo ha visionado la empresa? ¿Cómo la ha preparado para esos contingentes, se llama? ¿Sí? ¿Qué plan de contingencia tiene para un descalabro así de la magnitud que está pasando hoy? Entonces nos preguntamos, ¿cuántos empleos irá a afectar? Sí, porque muchos van a decir, no, pues de pronto este man
generando el apocalipsis con sus palabras, no. Ya vivimos una experiencia nosotros en el año 2008 cuando hubo una crisis que ni siquiera fue entre Ecuador y Colombia. Hubo una crisis en Estados Unidos que fue en tema de la burbuja inmobiliaria que afectó a todo el mundo. ¿Sí? Y también se perdieron puestos de trabajo en el año 2008. ¿Sí? Hoy en día, miren, con esta medida que toma Ecuador, nosotros estamos presupuestando que se pierda entre 30 y 40% de las plazas laborales que genera el comercio exterior, no solo en Ipiales, sino en Tulcán. Y no solo, no solo, yo les decía en otro live, les decía, no solo es la persona que pierde el trabajo, esa persona que pierde el trabajo tiene familia. Multipliquemos eso por 5, decía yo. Entonces es complejo, es tenaz. Estamos a merced de los gobiernos y de las cancillerías. Lastimosamente este tema no lo puede arreglar nadie más. Nosotros lo que podemos hacer es una marcha, protestar, cerrar las vías, etcétera. Pero quien realmente toma la decisión son ellos, ¿sí? Entonces sigue el gobierno ecuatoriano sin querer negociar, por lo menos desmontar la tasa hasta que se mira la cooperación colombiana en materia de seguridad que tanto lo ha solicitado. Y ya, mis queridos amigos, esas son las reflexiones que podemos hacer aquí, en este momento, ¿no? Cuando yo leí esto me dio mucha tristeza, de verdad. No es justo que a veces, por caprichos, por egos, nosotros los ciudadanos paguemos los platos rotos, ¿no? Y ni siquiera nosotros los ciudadanos, a veces es el castigo al comercio que tiene sus efectos, ¿no? Porque miren, las empresas tributan. Y a quien entra esa plática es al gobierno. El gobierno toma esa plática para hacer lo que tiene que hacer. Pero se está castigando, en este caso, Daniel Noboa castiga a sus ecuatorianos, a sus empresas ecuatorianas que exportan a Colombia. Los castiga. Entonces, en ese orden de ideas, uno dice, bueno, ¿por qué confundimos la seguridad con el comercio? Si hubiese un tema de evasión, no sé, ¿no? Diría yo, bueno, ¿no? Tiene razón, pues castiga el comercio porque hay evasión, controle con una tasa, etcétera, salvaguardias, lo que quiera, pero el comercio no ha hecho más, sino ha hecho es dar progreso, dar trabajo, dar empleo, hacer que haya crecimiento económico. Eso ha hecho el empresariado y la parte de comercio. Pero ¿por qué lo confunde con la seguridad, señor Noboa? ¿Ah? La seguridad es un tema que se debe sentar y hablarlo técnicamente con los involucrados, Ministerios de Defensa de Ecuador, Ministerio de Defensa colombiano, y allí ellos tienen que debatir. Pero castigar al comercio no lo había visto antes. Bueno, Sananita Meva me dice, ya vamos en buenas. No sé a qué se refiere Sananita Meva cuando dice ya vamos en buenas. Saludamos a Sananita Meva por estar conectados aquí con nosotros. A Elmer Esteban Bastidas Palles también está conectado aquí. Y esas son las reflexiones que podemos hacer por el momento. No podemos hacer más, ¿no? Entonces no se puede castigar a la parte comercial. Miren, la parte comercial, y yo eso lo doy en mis clases. Ok, nos dice Sananita Meva, nos está diciendo, ahora ya no podemos pasar aceite por Rumichaca. Miren las consecuencias. Y esto seguramente, señores de Sananita Meva, les va a costar puestos de trabajo en su empresa. Si estoy equivocado, por favor, escríbalo. Pero si estoy en lo correcto, también escríbalo, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Ya no vamos a poder trabajar. Y por aquí está mi amigo Oscar Edmundo Obando Pérez, que él decía, no estamos pidiendo subsidios ni puentes, no estamos pidiendo nada extraordinario, sino que nos dejen trabajar. Eso decía él.
¿Mm? Porque si fuese por una tasa, un subsidio, o que nos salgan puentes, o tierras, o algo, no. Se está pidiendo es que dejen trabajar a la frontera. A las personas de frontera. Nariño y Carchi se ven afectados con esto, ¿no? Y sobre todo Ipiales, porque Pasto ya lo dijo. El municipio más afectado de Nariño es Ipiales. Bueno, vamos a mirar qué nos dice por aquí nuestro amigo Oscar Edmundo Obando Pérez. Saludos, mi amigo. Las cosas se empeoran, nos obligan a tomar medidas de hecho. Violación flagrante del Acuerdo de Cartagena. Varias empresas mandan a vacaciones forzosas. Es correcto, es lo que venimos diciendo y lo que nos complementa aquí nuestro amigo Oscar Edmundo Obando. Eso va a pasar, van a enviar a las personas a vacaciones forzosas. Entonces esto va a afectar grandemente. A ver, por San Miguel sí pasaba, pero nos cerraron, ¿correcto? Es lo que estamos diciendo también en este live. Desde el 24 de diciembre San Miguel está cerrado. Nuestros amigos de San Anita Meva, desde el 24 de diciembre, y hay un presupuesto, o está presupuestado que se han perdido más de 120.000 millones de pesos por ese cierre. Entonces, incluso que estaban quedando unos vehículos ecuatorianos del lado colombiano que tenían que irse a dar la vuelta para pasar por Rumichaca para irse para sus ciudades de origen, ¿no? Entonces, eso nos contaban las personas del ACC, que iban a hacer un acompañamiento para que ellos puedan salir por este lado del país hacia Ecuador y que regresen a las ciudades donde pertenecen los vehículos y los conductores. Entonces, ¿no? Entonces, lo que dice aquí nuestro amigo Oscar, lo que dicen nuestros amigos de San Anita Meva, todo es cierto, ¿no? Entonces, nos van a mandar a descanso obligatorio y las personas que movemos esto, ¿a qué nos podemos dedicar después? Hombre, cambiar de profesión después de 20 años que, por ejemplo, yo llevo 20 años en este negocio y esos 20 años, imagínense tener que colgar los guayos por un momento o por el tiempo que se normalice o que se retome, porque es que a veces lo que pasa es que a veces hay sustitución de mercados y cuando hay sustitución de mercados resulta que por más que se quiten los aranceles, ese mercado no se vuelve a recuperar o esos productos que de pronto se dejaron de exportar se los suplió importandolos de otro país. Así de sencillo. Miren, y ahorita con el auge de China y con sus cosas y países también cercanos a Ecuador, por ejemplo, allí está Perú. Con Perú no tiene ningún problema Ecuador. San Anita Meva dice, ahora nos conviene mandar por Maicao, para Venezuela. Sí, también mire lo que dice aquí San Anita Meva, toda mi vida también en lo mismo. Claro, porque miren, nosotros a raíz de muchas cosas que han pasado, pues con Nariño, que ha sido una región olvidada, una región golpeada, pues montamos este canal para informarlos. Miren que ahora ha sido, digamos, como anillo al dedo, vamos a decirlo así, porque tratamos de hacerle entender a las personas qué es lo que está pasando, ¿sí? De desmenuzárselo con palabras sencillas, ¿no? Entonces decirle, miren, lo que usted pagaba hoy 100, mañana lo va a tener que pagar 135. Sencillo. Entonces, miren, aquí dice San Anita Meva, dice, vámonos por el norte, por Maicao, ingeniero. Sí, nos va a tocar. O nos va a tocar aquí nomás a Buenaventura, o nos vamos a Cali. Ver, hay muchas alternativas, ¿no? Pero lo que pasa es que el amor a esta tierra, miren, yo aquí nací, crecí, ¿sí? Entonces uno abandonar su tierra, dejar su gente, porque muchas veces si uno se va para otro lado es aventurar. Y aparte de aventurar, no se puede llevar la familia, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene que ir a conocer, a mirar pues cómo van a ser los negocios, etcétera. Hay muchas variables que se pueden presentar y cómo hacer para digamos, estabilizarse allá en esa ciudad nueva donde uno vaya. Entonces, tener que dejar la tierrita, tener que dejar la familia,
y ir a mirar, buscar oportunidades, ¿no? Entonces, mire que aquí dice Sananita Meva, dice, sí, está en lo correcto, ingeniero. Entonces, o sea, hemos hecho de todo aquí, yo creo, ¿no? Y agradecerle, miren, quiero aprovechar este espacio para agradecerle al Comité del Comercio Exterior, a todos los organizadores, a nuestro amigo Oscar, a nuestra amiga Lourdes, ¿sí? Por allí vi también a Manuel Romo Pasos. ¿Quién más? Bueno, a todas las personas, la Cámara de Comercio, que nos acompañaron, digamos, por lo menos también con las ideas, ¿no? Porque hay personas que por su perfil y por su cargo, por su ocupación, no puede acompañar en algunas cosas, pero sí estoy agradecido yo con las personas que lideraron la marcha, porque esto es una respuesta al mundo. Sí, decirle, miren, no estamos de acuerdo, no podemos sufrir, las zonas de frontera se legisla detrás de un escritorio y detrás de ese escritorio que se legisla no se tiene conocimiento de las regiones, cómo se vive acá. ¿Que hace falta seguridad? Lo he dicho donde me han entrevistado y lo he dicho en todas partes, sí falta seguridad. Nosotros podemos darnos cuenta aquí nomás en el puente. Si usted va del lado ecuatoriano, incluso se hace un cuello de botella por la cantidad de controles que hay. Pero cuando uno viene de Tulcán a Ipiales, hoy precisamente vengo de allá, de Tulcán. Fui hasta Tulcán y regresé. Ninguno, nadie en el lado colombiano. Y del lado ecuatoriano siempre haciendo los controles. Sananita Meva dice, así es ingeniero, pero nos dañan los negocios internacionales con esos cambios bruscos. Claro, eso fue, yo le decía ahí en Caracol, le decía de sopetón, ¿sí? Como un baldado de agua fría. Y miren, yo creo que esto no va a cambiar y tengo la sensación, voy a ser irresponsable y lo voy a decir, tengo la sensación que por la orientación o por la ideología que tienen los dos presidentes, no creo que se vaya a poner de acuerdo y Daniel Noboa vaya a dar a torcer su brazo tan fácilmente. Lastimosamente tengo que decirlo porque ese es el análisis que se viene haciendo. Daniel Noboa es un señor que pertenece a la derecha, una persona que nunca ha aguantado hambre, ¿sí? Que nació en una cuna de ricos. Entonces, aparte de ser de derecha, nuestro gobierno es de izquierda. Y hay un conflicto, ¿sí? Yo lo llamaba conflicto de intereses, ¿no? Entonces, miren que la gente de la derecha no quiere a la gente de la izquierda. Y a veces yo creo que por ese ego, sí, es decir, no, hasta que se vaya Petro. Entonces, por ejemplo, miren que Petro se va en ¿qué? En el en este año, el 7 de agosto. El 7 de agosto de este año, ¿no? De elecciones 31 de mayo. Si hay segunda vuelta, 21 de junio. Y si vuelve a ganar la izquierda, ¿qué irá a pasar? ¿Listo? Entonces, ese es como esa reflexión que también dejo para que miremos miremos los planes que tienen los gobiernos para los pueblos, porque muchas veces elegimos por emoción y esa elección por emoción muchas veces nos ha arrebatado incluso el trabajo. Miren lo que está pasando, ¿sí? Entonces, pues sí, hay que meterle cacumen a eso, ¿no? Echarle cabeza al tema del voto. Pero eso es decisión de cada quien, ¿no? Pero sí creo que ese sesgo político, ideológico, ha marcado la diferencia en esta disputa binacional, donde estos señores, o este señor Daniel Noboa, y lo voy a decir así con todas las letras, este señor Daniel Noboa, un irresponsable, que no piensa en los pueblos, miren cómo nos tiene. A pesar de que nuestro presidente, sea lo que sea, le ha propuesto la charla, lo ha esquivado de las formas que ha podido y no da el chance de arreglar el asunto para el pueblo, no para él, no para Noboa, no, para el pueblo. Que jode a los ecuatorianos y también a los colombianos. Si te gusta lo que hacemos, danos una manita arriba. Comparte nuestro contenido. Recuerda que el Ingeniero Aduanero es una marca registrada. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram. Y recuerda que desde aquí, desde Ipiales, Nariño, Colombia, informó el Ingeniero Aduanero.
Feliz noche para todos y nos vemos mañana en la tarde. Vamos a tratar de hacer un live para mirar cuáles son las reacciones que han tenido las cancillerías con este tema de ya firmar el decreto, y vamos a mirar qué pasa con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en tema de firmar el proyecto de decreto que tenía la prohibición de importación de productos como el arroz que importa nuestro amigo Oscar Edmundo Obando, que eso es grave. Eso es supremamente grave porque nos pone en una condición de vulnerabilidad frente a algunas mafias que manejan y controlan los precios del arroz en Colombia. Sananita Meva dice, ¿ahora de dónde se va a pagar la nómina? Preocupante, eso charlaba yo esta tarde en la Cámara de Comercio. O sea, ¿cómo vamos a pagar la nómina de este mes? Si venimos afectados ya desde el 21 de enero con el anuncio tan irresponsable que se hace este señor Noboa. Venimos afectados desde el 21 de enero, ya hasta ahora que Colombia no había querido firmar ese decreto por estrategia, como lo decía yo. Ya estamos prácticamente afectando la estructura, ¿no? La estructura productiva de Ecuador y la estructura productiva de Colombia. Las empresas que están ubicadas en el interior del país también deberían hacer algo, ¿sí? Charlar, reunirse, ¿no? Hacer una protesta, ¿no? Yo sé que de pronto en las ciudades es como un poco complejo, pero hacer una protesta para hacer el llamado no solo de Ecuador, sino del mundo, de mirar esta arbitrariedad de Ecuador, de su presidente, porque no, la gente ecuatoriana es una gente muy buena. Su presidente con esa soberbia que lo ha hecho, ¿sí? Porque no debió castigar el comercio. Debió sentarse con los ministerios de defensa y exigir que haya seguridad en la frontera colombiana y ecuatoriana. No me queda más. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. El ingeniero aduanero los quiere mucho.